Es 24 de enero del año 2020. La dictadura china ha decretado la mayor cuarentena de la historia que afecta a 35 millones de personas en Wuhan. El mundo empieza a darse cuenta de la gravedad de la epidemia que se está gestando en China. El virus empieza a saltar fronteras. En España, el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, comparece públicamente. Permítanme que se lo diga así, desde el punto de vista técnico consideramos que no encontramos las razones por las cuales está teniendo en nuestro país este impacto mediático. Yo creo que desde el punto de vista técnico, los responsables del control, como en todas las situaciones, esta y muchas otras que nunca saltan a la población, que nunca se enteran ni los medios ni nadie, tenemos que tener un nivel de preocupación bajo pero activo. Es más fácil tener gripe en Wuhan que tener este coronavirus en Wuhan. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública por el coronavirus. Italia suspende sus vuelos ese día desde China. Es el primer país en adoptar esta decisión. Aún no tenía ningún contagio Italia. 31 de enero, primer diagnosticado por coronavirus en España. Se trata de un turista italiano. Ese mismo día llegan a Madrid los españoles evacuados desde Wuhan, todos asintomáticos. Pasarán 12 días de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Ninguno de ellos va a desarrollar la enfermedad. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. 2 de febrero, 20 pasajeros llegados a Francia desde China presentan síntomas. Preguntado por un posible cierre de fronteras, el doctor Fernando Simón responde. El cierre de fronteras quizás hace décadas, cuando la movilidad de las personas era menor, podría tener un impacto importante en la evolución de las epidemias. La experiencia que tenemos con las epidemias de las últimas décadas nos dice que el cierre de fronteras retrasa marginalmente la evolución de las epidemias globales. Es una opción a valorar siempre, pero lo cierto es que nuestra posición inicial sería de dejarlo como una última posición si realmente se considerara necesario. Miércoles 5 de febrero, la Organización Mundial de la Salud pide a los gobiernos 650 millones para un plan contra el coronavirus. Domingo 9 de febrero, segundo caso diagnosticado en España, un británico que está ingresado en Mallorca. Martes 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud dice que no habrá vacuna para el coronavirus hasta dentro de 18 meses. Miércoles 12 de febrero, el coronavirus obliga a cancelar el Mobile World Congress. Iba a celebrarse en Barcelona a finales de ese mes. El gobierno de España dice que no hay razones sanitarias para la cancelación. Habla el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ninguna razón de salud pública nos aconseja tomar medidas adicionales respecto a ningún, insisto, acontecimiento, evento o actividad prevista ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España. Miércoles 19 de febrero, primer contagio en Italia. Se llama Mattia, vive cerca de Milán y ha sido contagiado por un amigo que volvió de China hace casi un mes. Viernes 21 de febrero, se confirman decenas de contagios locales y 2 muertos en Italia. Italia decide aislar a 50.000 personas en 11 pueblos de la región de Lombardía. Domingo 23 de febrero, Italia suma ya 3 muertos. El gobierno de Lombardía anuncia el cierre de los colegios, universidades, la suspensión de todos los eventos, incluidos los religiosos. En Italia tienen un problema ahora mismo en una zona concreta, sí se puede controlar. Esperemos que no se desmande y que no vaya más allá de la zona en la que se está produciendo ahora mismo. Sí que por favor agradecería que nos ayudaran también a calmar un poco. Una persona que ha estado en Sicilia, una persona que ha estado en Nápoles o en Roma no ha estado expuesta ahora mismo, con la información que tenemos, a ningún riesgo.
España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. Martes 25 de febrero. Primer caso de coronavirus en la península. Hasta ahora se habían dado en las islas. Ese mismo día se certifican positivos en Barcelona, Castellón y Madrid. 8 casos en total. Pedro Sánchez acude a la reunión interministerial sobre el coronavirus. No toma ninguna medida ni hace declaraciones a la prensa, pero en Twitter escribe: España necesita un gobierno de acción, resolutivo y ejecutivo. Miércoles 26 de febrero, 14 casos ya en España. Se detecta el primer contagiado local, no importado. Es un hombre de 62 años de Sevilla que no había viajado a ninguna zona de riesgo. Pedro Sánchez reafirma en el Congreso su compromiso con el diálogo en Cataluña, recibe a Quim Torra con todos los honores en Moncloa y en Twitter sentencia: el machismo mata. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. En general en España va a ser bajo o muy bajo, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado, o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto, pero en la mayoría de España va a ser bajo. Viernes 28 de febrero. Son ya 45 los casos diagnosticados. De ellos, el 28 de febrero, solo 5 en Madrid, que al cierre de ese día llegarán a 7. Sábado 29 de febrero, 59 casos diagnosticados en España, 10 en la Comunidad de Madrid, Salvador Illa en la sexta noche. Claro, primera cuestión que se plantea mucha gente: ¿por qué aquí no se suspenden eventos que se están suspendiendo en otros países europeos? Bueno, porque aquí la valoración de riesgo que hacemos y de los casos que tenemos y la valoración que se hace conjuntamente con las comunidades autónomas de estos casos nos lleva a concluir que debemos seguir estando en la fase en la que estamos, que es una fase que técnicamente se llama de contención. Y por tanto, pensamos que en este momento, de acuerdo con lo que nos dicen los expertos, no procede tomar otras medidas. Ese último día del mes de febrero, el sábado 29, el ministro insiste en que no hace falta que la gente se ponga mascarillas. Las mascarillas sirven, pero sirven para lo que sirven. No son necesarias en España para ir por la calle. En Italia, o en China previamente, o en otras zonas de riesgo, en Italia, en algunas zonas concretas de riesgo, sí que han recomendado uso de mascarillas a más gente, a ciudadanos que están en sus casas confinados. En España no tenemos esta situación y, por tanto, no es necesario el uso de mascarillas en la calle. Vamos, es domingo, es día 1 de marzo. Hay 84 casos en España, 15 en la Comunidad de Madrid. En Italia se registran en solo 24 horas más de 500 casos. Lunes 2 de marzo, 125 casos, 28 en la Comunidad de Madrid. Martes 3 de marzo, 169 casos. Se confirma el positivo de un profesor. Se notifica a los padres y el colegio se coordina con Salud Pública. Sanidad recomienda que los partidos de fútbol con público en zona de riesgo se jueguen a puerta cerrada. Con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. La segunda medida, suspender, cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios. Miércoles 4 de marzo, 228 casos diagnosticados y 2 muertos. En la Comunidad de Madrid, 76 casos, 7 en la UCI. Italia, con 2.700 casos y 107 muertos ya, decide extender ese miércoles 4 de marzo el cierre de colegios y universidades a todo el país. En España, Fernando Simón justifica por qué no es necesario cerrar los colegios. Un niño que ha podido estar expuesto y que puede en el futuro desarrollar sintomatología, obviamente tiene que quedarse en casa al cuidado de alguien. Pero estos niños van a estar en contacto con grupos de personas en su casa que en algunos casos pueden ser de riesgo. Y además estos niños no se van a quedar encerrados en su casa porque no es necesaria la cuarentena. Van a ir a zonas donde hay
muchos otros niños, probablemente de otras escuelas que a lo mejor no han estado afectadas. En España no tenemos problema de desabastecimiento y en los próximos días, desde luego, no esperamos tenerlo. Ese mismo día, 4 de marzo, le preguntan al doctor Simón por primera vez por la manifestación que se va a celebrar el 8 de marzo en Madrid y en otros puntos de España, si cree que se debe suspender o si la gente debe acudir. Esta fue su respuesta. El 8M es una convocatoria pública para España y para ciudadanos españoles. Es cierto que puede venir gente de cualquier otra zona de riesgo y es cierto que puede haber algún caso de España que esté sin detectar y que pueda aparecer. Yo ahí no creo que haya que hacer ninguna recomendación especial ahora mismo. No tendría sentido que una persona con sintomatología fuera a la manifestación del 8M. Fuera por gripe, fuera por un catarro banal, fuera por cualquier otra enfermedad o fuera por coronavirus. Y dicho eso, yo deseo que el 8M, si es posible y la gente está sana, que está sana, tenga un gran éxito en la manifestación. Jueves 5 de marzo, 282 casos y 3 muertos. En la Comunidad de Madrid ya hay 89 casos y se registra la primera muerte. Es una mujer de 99 años que había fallecido el martes y que dio positivo tras su muerte. La Comunidad de Madrid refuerza las medidas preventivas en los centros y residencias de mayores. Se suspenden las actividades externas. Pedro Sánchez anima a través de Twitter a participar en los actos del 8 de marzo. Viernes 6 de marzo. Es importante este día por varias razones y por eso le pido que presten atención a lo que sucedió y lo que se dijo el viernes 6 de marzo. Este día teníamos ya 365 casos diagnosticados en España y 8 muertos. En la Comunidad de Madrid, 137 casos y acababa de morir la segunda persona. La Comunidad de Madrid anuncia este viernes 6 de marzo el cierre de los centros de mayores de día para evitar nuevos contagios y anuncia la suspensión de las prácticas formativas en centros sanitarios. Le preguntan al doctor Simón por la decisión que ha tomado el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los centros de día no se tienen que cerrar. Las acciones se tienen que tomar de acuerdo a la situación específica de cada lugar. No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada en esos lugares. Sábado 7 de marzo, 430 casos diagnosticados, 10 muertos. En la Comunidad de Madrid, la mitad, 5 muertos y 174 contagios. El PSOE, Podemos y el Gobierno animan a salir a llenar las calles al día siguiente. Se conoce la noticia de que en un funeral celebrado en Vitoria 2 semanas antes se había convertido en el mayor episodio de propagación del coronavirus registrado hasta ese momento en España. Más de 60 asistentes a un funeral resultan contagiados. 38 viven en Haro y en Casa la Reina, en La Rioja, y otros 25 viven en Álava. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Y que si consideran que tiene que estar en la manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén. Domingo 8 de marzo, 674 casos diagnosticados, 17 muertos. La Comunidad de Madrid limita las visitas a los centros de mayores, públicos y privados. Ese día, domingo 8 de marzo, se celebran 77 manifestaciones en toda España, partidos de varias competiciones deportivas, otro tipo de actos públicos y un congreso político, el del partido Vox. El ministro de Sanidad da un consejo a los asistentes a los actos del 8M. Un día como hoy, donde habrá manifestaciones importantes, quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones. Lunes 9 de marzo. El gobierno de España cambia de discurso y de escenario.
Hay más de 1.200 casos y 28 muertos. Solo en la Comunidad de Madrid, 436 positivos y 16 muertos. Se asume que se está produciendo transmisión comunitaria en Madrid y el País Vasco. El Ministerio de Sanidad pasa de la fase de contención que había mantenido hasta ahora a una contención reforzada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que pondrá en marcha cuanto antes un plan de choque. Madrid no espera al Gobierno central y, como algunas zonas del País Vasco, decide cerrar los centros educativos. Se aconseja a las empresas el teletrabajo. Se recomienda no viajar salvo que sea imprescindible. Se recomienda a los mayores que no salgan de casa. El ministro de Sanidad dice en la COPE que los expertos del Gobierno desaconsejan el cierre de colegios en España. No nos recomiendan de una forma generalizada la adopción de la medida de supresión de clases escolares, porque no la ven una medida efectiva y por tanto en esos momentos no estamos contemplando esta medida a nivel generalizado, ni siquiera en territorios amplios o en territorios concretos. Martes 10 de marzo, 1.622 casos y 35 muertos en toda España. El Gobierno de Pedro Sánchez prohíbe todos los vuelos desde Italia a nuestro país por el coronavirus. Se anuncia que los partidos de fútbol serán a puerta cerrada. Italia, con 463 muertos, decide aislarse totalmente. Miércoles 11 de marzo, 2.150 casos y 55 muertos. Se hace efectivo el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid, anunciado 2 días antes. Comienzan las colas en los supermercados, que tienen que salir a desmentir que vaya a haber desabastecimiento. Muchos madrileños empiezan a salir de la ciudad pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La Organización Mundial de la Salud califica al coronavirus como una pandemia. No se está bloqueando el país, hay cosas obviamente que van a sufrir impactos importantes, pero no se está bloqueando el país, no se está prohibiendo la movilidad en conjunto, en general, pero sí que se está pidiendo responsabilidad tanto a las instituciones, que obviamente la tienen y la están asumiendo, como también a la población. Este mismo día, 11 de marzo, Italia, con más de 10.000 casos y 600 muertos, anuncia el cierre obligado de todos los comercios y negocios. Todas las empresas que no den servicios esenciales tienen que parar su actividad. Jueves 12 de marzo, más de 3.000 contagiados en España y 84 muertos. En la Comunidad de Madrid, casi 1.400 casos y más de 230 fallecidos. Consejo de Ministros extraordinario en Moncloa, vía telemática. Irene Montero, ministra de Igualdad, da positivo. El IBEX 35 sufre la mayor caída de su historia, un 14%. El Gobierno anuncia que va a destinar 3.800 millones a la sanidad e inyectar 14.000 millones a la economía. La Liga de Fútbol suspende 2 jornadas. China da por superado el pico de transmisiones del coronavirus. Viernes 13 de marzo. 5.200 contagios y 133 muertos totales. El Gobierno de España anuncia el estado de alarma. Domingo 15 de marzo, día 1 del estado de alarma en España. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus. Más de 7.700 casos diagnosticados en España y 292 muertos. El Gobierno despliega a la policía y al ejército para hacer cumplir el estado de alarma. Quim Torra decide ir por libre. Isabel Díaz Ayuso cierra las peluquerías, una acción que no había tomado el Gobierno pero que secunda después. Lunes 16 de marzo. Día segundo del estado de alarma. 8.744 casos y casi 300 muertos. España anuncia el cierre de todas sus fronteras externas. El doctor Simón pide que esta situación no nos lleve al pánico y ese día, 16 de marzo, hace otra predicción. Si aplicamos las medidas que se están proponiendo y seguimos a rajatabla las propuestas de distanciamiento social que se han hecho, es muy probable que el impacto sea rápido y drástico. Eso quiere decir que el impacto puede ser desde hoy, si lo hacemos bien,
Pero sí que es cierto que no observaremos ese impacto en los datos hasta dentro de 3 o 4 días como mínimo. Como mínimo. Miércoles 18 de marzo, día cuarto del estado de alarma en España. 13.700 casos, un 18% más que el día anterior. 558 muertos, 67 más que hace 24 horas. Se celebra un pleno inédito en el Congreso de los Diputados, un Congreso medio vacío. Pedro Sánchez reconoce que vamos a entrar en recesión. El doctor Simón insiste en que los test están a punto de llegar. Los test rápidos van a venir en cantidades muy importantes progresivamente. Llega ahora mismo una primera cantidad de test que se van a validar, a revalidar en el Centro Nacional de Epidemiología con las muestras que tenemos, y vamos a empezar inmediatamente. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus. Viernes 20 de marzo, día sexto del estado de alarma, 20.000 casos, 2.800 más que el día anterior, más de 1.000 fallecidos, 400 en un solo día. Domingo 22 de marzo, día octavo del estado de alarma. Pedro Sánchez anuncia que va a prorrogar 15 días el estado de alarma. IFEMA, reconvertido en hospital de campaña, empieza a recibir a los primeros pacientes. Italia interrumpe todas las actividades excepto las más esenciales después de que haya 4.800 muertos. Martes 24 de marzo, 10º día del estado de alarma. El número de casos roza los 40.000. Respecto al número de fallecidos, las cifras asciende ya a 2.696, 514 muertos más en apenas 24 horas. Miércoles 25 de marzo, 11º día del estado de alarma. Al margen de China, España es el segundo país del mundo por número de fallecidos, solo por detrás de Italia. También tenemos la tasa más alta de contagios por coronavirus entre nuestros sanitarios. El ministro Illa reconoce que la última semana de febrero fue clave en el contagio masivo. Jueves 26 de marzo. 12º día del estado de alarma. 56.188 casos, 8.500 más que el día anterior y 4.089 fallecidos, 650 en 24 horas. El rey visita IFEMA. El diario El País desvela que España ha comprado a China 9.000 test que no son fiables. Salvador Illa dice que la competencia era de las comunidades para prohibir las manifestaciones del 8 de marzo. Viernes 27 de marzo, 13º día de estado de alarma. España registra hasta ese momento el peor dato desde el inicio de la crisis. En las últimas 24 horas han fallecido 769 personas. Ya son 4.858 los muertos. Hay más de 64.000 contagiados. Ya son 50.000 y no 9.000 los test defectuosos. En un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno anuncia que las empresas tienen prohibido despedir a trabajadores. Salvador Illa desvela después que van a tener que devolver no 9.000, no 50.000, sino 650.000 test por no ser fiables. Domingo 29 de marzo, 15º día de estado de alarma. España vuelve a marcar récord de fallecidos, 838 en un día. Lunes 30 de marzo, 16º día del estado de alarma. Cae el porcentaje de subidas en contagios, muertos e ingresados en el hospital. El Gobierno vuelve a decir que nos estamos acercando al pico. Cataluña supera por primera vez a Madrid en el número de pacientes ingresados en la UCI. El doctor Simón da positivo en coronavirus. Martes 31 de marzo, 17º día del estado de alarma. España registra la peor cifra de muertos en un día, 849. Han pasado 2 meses desde que se registró el primer caso en Canarias. Han muerto 8.189 personas en España por el coronavirus. Ha demostrado varias cosas. Uno, que el programa de Vox acierta. El sistema sanitario debe ser unificado en la información, en planificación, en política de compras, en la acción contra emergencias. 2, que la Unión Europea no ha servido para nada en esta emergencia.
y que las naciones han pensado en el bien de sus compatriotas. Bueno, todos no. Ustedes pensaron más en la manifestación del 8 de marzo que en la salud de los españoles. Sabían del riesgo y no nos lo dijeron. Por eso Salud Pública dejó de dar actualizaciones ese fin de semana. Recomendé que cesase al doctor Simón, ese especialista en medicina preventiva que no previene nada y que por su inacción nos ha llevado a donde deslizan que la pandemia nos respeta fronteras. Eso no es verdad. En España, con 0,61% de la población mundial, tenemos el 13% de los casos. En Corea del Sur, la incidencia por 100.000 habitantes es 6 veces menos que en España. En Singapur, 17. En Italia, que no cerró sus fronteras con China, ya se ve lo que ha pasado. Y ustedes, mientras, dejando entrar hinchas italianos. Vox pidió que no se dejase entrar a nadie procedente italiano. Miente el que dice que no se han producido en esta Cámara iniciativas. Señor Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Señor Sánchez y señor Iglesias, el 29 de enero Vox les pidió que tomaran medidas contra la epidemia de coronavirus. Primero se rieron de nosotros, no solo ustedes, sino sus terminales mediáticas que nos llamaron xenófobos y racistas, una vez más, solo porque queríamos tomar medidas en las fronteras y en los aeropuertos, e incluso llegaron a decirnos que éramos más peligrosos que el virus, cosa que nosotros no les hemos dicho a ustedes, por cierto. Pero no solo nos despreciaron a nosotros, no escucharon a la Organización Mundial de la Salud y dijeron que a España no llegaría la epidemia con esa virulencia y que no hacían falta los test de los que ahora tanto hablan. No dedicaron entonces ni un minuto a pensar en el material y en los medios que harían falta si la epidemia llegase a España. Y por eso nuestros sanitarios están ahora desprotegidos y nuestra sanidad al borde del colapso, mientras que es la iniciativa social y particular de muchos españoles la que está tratando de aliviar este horror. Por cierto, ¿nos podría contar cuál es la cronología de ese asesoramiento científico detrás del que se escuda y al que han aludido tantas veces? Aporten ustedes nombres y documentos porque a lo mejor así sabemos, al menos, de qué científicos no podemos volver a fiarnos. Yo le daré un nombre y es el del señor Simón. Y creemos de verdad que cuanto antes lo cese usted, antes recuperará el Gobierno algo que necesita urgentemente ante los españoles, el crédito. Porque fue el señor Simón el que reconoció públicamente que el domingo 8 de marzo, el fatídico 8M, a las 2 o 3 de la tarde, ya tenían noticias de que la epidemia estaba fuera de control. Es decir, horas antes de la manifestación feminista, ya sabían que el virus estaba en las calles.